para nosotros ya no vale esa matrona sacrificada que renuncia a todo para cuidar a las mujeres. Queremos crear otro tipo de paradigma, ¿no? Donde haya cabida el cuidado con el autocuidado, que no se tenga que elegir entre ser una persona con vida social o ser matrona. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. Hoy tenemos con nosotras a Clara Rosas, matrona y codirectora de Magale, un equipo de parto en casa en País Vasco. Cuenta con 12 años de experiencia atendiendo al parto en casa y es osteópata especializada en embarazo recién nacido y posparto. Tiene una formación en biomecánica y aromaterapia y es profesora asociada del grado de enfermería en la Universidad de Deusto. Hablo con Clara sobre su proyecto Magale, explorando cómo han logrado construir un equipo sostenible y viable para la asistencia de partos en casa. Conversamos sobre los desafíos que han enfrentado a lo largo de este camino y profundizamos en las claves para crear equipos saludables en un entorno tan intenso y demandante como este. Muchísimas gracias, Clara, por estar aquí con nosotras. Como primera pregunta, solemos preguntar a nuestras invitadas cómo empezó tu camino en el mundo perinatal. ¿Nos puedes contar cómo fue tu camino? Vale, mi camino empezó yo siendo muy jovencita y yo tenía claro que quería dedicarme a algo relacionado con el cuerpo humano. Me gustaba mucho todas las ciencias de la salud, pero sabía que no quería ser médico, que centrarme en los cuidados de la enfermedad no era lo que quería y tampoco sabía el qué, porque fisioterapia tampoco lo acababa de ver hasta que un buen día alguien me explicó de que existía la profesión de comadrona, de matrona. Y allí fue cuando mi cabeza hizo clac. Fui a conocer la comadrona de mi pueblo porque en mi familia siempre habíamos sido clientas de ginecólogas y ginecólogos, no de matronas. Y cuando la conocí a Teresa, pues se me encendió la luz y vi que lo que quería hacer era matrona. Hoy queremos hablar sobre todo de vuestro proyecto Magale, que es un proyecto de parto en casa y demás servicios que tenéis. ¿Puedes contarnos sobre cómo empezó ese proyecto y cómo evolucionó desde sus inicios? Magale empezó a gestarse en 2014. Yo acabé la residencia en 2012. Había podido atender partos en casa con comadronas que estaban trabajando aquí en el País Vasco, pero lo hacían de forma escondida, ¿no? Era una opción que nunca ha dejado de existir en el País Vasco, pero pues era algo aparte del trabajo en la seguridad social y es algo que se llevaba como en secreto. Y ahí pude acompañar a alguna mujer, a alguna familia. La verdad que el primer parto en casa que pude presenciar fue revelador para mí. De repente todo tenía sentido. Porque claro, yo hice la formación de matrona a través de LEIR, yo soy catalana, pero me fui a vivir al País Vasco porque pensaba que para poder atender partos en casa tenía que ver muchas complicaciones y muchas cosas malas para poder estar preparadísima. Y mi primera impresión cuando llegué en el hospital de aquí fue súper dura, había mucha violencia obstétrica. Más que matrona me sentía una enfermera especialista en tratar a mujeres anestesiadas y ultra medicalizadas. Y fue una gran decepción. Y al cabo de poco, cuando pude acompañar un parto en casa, fue revelador porque de repente todo tenía sentido. Era una mujer que estaba sin epidural, que se estaba moviendo según su cuerpo le pedía, que era exactamente los mismos movimientos de un libro que habíamos leído que se llamaba Parir en Movimiento, que en ese momento fue súper innovador. Y esa mujer no se había leído ningún libro y de forma instintiva me estaba haciendo todo. Y ahí fue cuando dije, wow, yo, si algún día quiero ser madre, me gustaría poderlo hacer así y luego la intimidad, la cotidianidad, la magia que surgió en esa casa me dejaron maravillada. A la vez veía que la situación o la forma que estaban trabajando estas compañeras que me dieron la oportunidad de acompañarlas, había algo que no acababa de estar del todo bien porque se tenían que ir del trabajo donde estaban diciendo una mentira, luego todo ese trabajo pues era sin declarar. O sea, a la vez estábamos como promulgando esa idea de que era algo malo, algo que había que esconder. No estaban a gusto y decidí que no querían seguir por ese camino hasta que encontrara a alguien que realmente quisiera lanzarse a la piscina y llevar todo este proceso de otra manera. Fue una decisión dura porque era lo que me daba un poco la vida en lo que era mi nueva profesión de matrona. Y un buen día esta misma matrona que me abrió el mundo del parto en casa me puso en contacto con Yosune, que era una matrona que se había formado en Inglaterra, que venía aquí hablando del parto en casa sin ningún tipo de tapujo
Y yo creo que nos juntamos dos piezas clave para poder hacer que esto en el País Vasco fuera una nueva realidad. Porque ella había mamado desde el principio de su carrera una sociedad donde entendía el parto en casa como una opción más, como es en el Reino Unido, y yo ya me conocía bien el sistema de aquí para poder ir creciendo de una forma que no nos atacaran demasiado. Y así surgió Magal, de la locura de dos matronas de querer cambiar el paradigma del parto en casa, de hacer que esta opción fuera válida para las mujeres y también con calidad. No queríamos que fuera el ocio de unas matronas, ¿no? Sino la profesión y el máximo de tiempo a lo que dedicaríamos a esto. Y también reivindicar, hacer que esta opción fuera conocida y que poco a poco, cuando alguien hablara del parto en casa, la gente no se pusiera las manos en la cabeza. Y después de 10 años parece que algo ha funcionado. Todo no, ¿eh? Porque sigue siendo una opción privada, pero bueno, a nuestro entorno ha ido cambiando lo que es la percepción. Claro, esto lo comentamos a menudo, que es importante el transmitir normalidad, ¿no? Desde el parto en casa, o que la gente que decide por un parto en casa o las que deciden atender en casa, que se pueda hablar abiertamente con normalidad como otra opción para que deje de ser como oscuro. Oye, ¿y ahora cuántas comadronas están en el equipo? ¿Cuántas formáis Magali? Ahora mismo somos 6. Somos 6. A partir de abril vamos a quedarnos 5. ¿Y al año cuántos partos acompañáis? ¿Cómo organizáis las guardias? Bueno, esa ha sido la gran piedra filosofal, porque como bien podéis saber, el vivir una vida normal y ser matrona de parto en casa parece que son cosas antagonistas. Y esta ha sido un poco nuestra lucha, ¿no? Los primeros 2 años, 3 de este proyecto, estuvimos Yasuna y yo full time, 24, 7 días a la semana, todo el día, todo el año, trabajando en eso, porque la pasión nos desbordaba, hasta que vimos que eso acabó con nuestras vidas personales en cuanto a relaciones, como es obvio, porque si dedicas toda tu energía a tu trabajo, pues no queda energía para una misma y para cuidar a los que tienes alrededor. Y ahí vimos que si queríamos que esto se mantuviera en el tiempo, teníamos que buscar otra fórmula. Y ahí fue cuando fuimos incorporando a otras matronas en el equipo. Pero claro, tampoco podíamos introducir a cualquier matrona porque el trabajo en lo que realizamos se trabaja tan codo a codo, es tan estrecho, es tan potente que nos costó y nos ha costado ir encontrando estas piezas. Pues ha habido matronas que han estado un tiempo, luego se han ido, pero luego ha habido otras matronas que se han quedado. Y de hecho, pues las matronas que vamos a quedarnos, llevamos ya desde el 21 siendo las mismas. O sea que hemos conseguido crear esta segunda familia, que eso nos permite poder ir rotando, ¿no? Y tener como el periodo de guardia, pero también periodos de descanso nutritivos para nosotras mismas, para poder retomar el trabajo con ganas. A la vez, para poder hacer esto, hemos tenido que atender un volumen de mujeres muy alto. Hasta ahora hemos estado atendiendo entre 60 y 70 partos al año. Y ahora, este verano, tuvimos una crisis potente porque estábamos hasta aquí de trabajo, pero nos daba justo para pagar sueldos que son menores a los que se pagan en la Seguridad Social. Y fue como, aquí algo no funciona. Y porque justo hubo 2 meses donde no había trabajo, pero no había este volumen de trabajo para poder mantenernos a todas. Pero es que tampoco podemos ser menos, porque si somos menos, no podemos rotar. Nosotras trabajamos en parejas y siempre vamos de 2 en 2 a los partos. Y ahí fue cuando cogimos un Excel por primera vez en nuestra vida y empezamos a hacer cálculos, ¿no? Realmente qué es lo que cuesta nuestro trabajo y qué es lo que ganamos en ese trabajo. Porque nosotras de matrona Irian sabemos un montón, pero de gestión de empresas, pero. Y ahí vimos que nuestros precios no estaban para nada ajustados. Así que tomamos la decisión de subir los precios bastante de una forma repentina. Subimos más de un 30% los precios, con el miedo de que eso no fuera algo asumible para las mujeres, porque es lo que siempre hemos querido, ¿no? Al final es una opción privada porque no es una opción pública, porque el sistema no quiere que sea una opción pública, pero también queríamos que fuera algo accesible. Pero también lo que nos habíamos olvidado en este proceso es en ver que en el intentarlo hacer accesible nos estábamos descuidando a nosotras mismas, ¿no? Así que era subir precios o cerrar. Subimos precios y la respuesta ha sido súper positiva. Sí, es un tema importante, ¿no? Un melón grande porque al final hace que eso, lo que acabas de describir, ¿no? Un proceso de desgaste que al final acaba a lo mejor culminando en ya no ofrecer ese tipo de asistencia. Entonces, que ya hay en sí pocas matronas que ofrecen parto en casa en España, que es una minoría total, y además en muchas zonas no hay equipos de matronas que sostienen ese servicio.
Entonces sí, yo creo que sí es verdad que el tema de la valoración es muy importante, pero a la vez muy complicada por lo que dices, ¿no? Porque quieres que sea un derecho universal para que todas las mujeres, las que quieran, puedan acceder. Al principio comentaste sobre el tema de la clandestinidad, ¿no? De lo difícil que era dentro de la cultura, digamos, vasca, como en España generalmente, ¿no? ¿Existen algún tipo de colaboraciones con el sistema público de salud en el País Vasco? No, actualmente no lo hemos intentado. De forma oficial no existe ningún tipo de colaboración. De hecho, hemos intentado hacer protocolos de traslado para los casos que fuera necesario. Nos han dicho que no rotundo, pero nosotras actuamos como tal. Y tenemos, la verdad, muy buena relación con las matronas que actualmente están trabajando en los hospitales. Y nosotras, cuando tenemos un traslado, llamamos a parto, pues explicamos a nuestras compañeras lo que ocurre y hacemos como si estuviéramos unidas o que hubiera algo establecido y ya está. Y hasta que llegue, creemos, el día que se tenga que hacer, ¿no? Mm, Pero es lo mm. que comentabais, al final, si queremos que esto se normalice, las primeras que tenemos que actuar como si fuera normal somos nosotras. Y ahí también ha entrado un poco el ponernos en valor. El servicio que ofrecemos cuesta esto o cuesta incluso más. Y yo creo de la misma manera que no dudamos en gastar mucho dinero en cosas, en otras cosas, que pueden ser viajes, pueden ser bodas, pueden ser coches, casas, ropa, muebles, pues quien no pueda entender que estos cuidados tienen que estar valorados, pues es que quizá no realmente no valora esos cuidados como debe de ser, ¿no? Es verdad que hay Mm. una parte de la sociedad a la que no llegamos y por eso queremos que esto esté pues, subvencionado, por lo menos, y a ver si lo conseguimos. Lo que mencionaste sobre el tema de los traslados, ¿no? Hacerlos por lo menos como a ti te gustaría que fueran, ¿no? O que por lo menos hacerlos de la manera más profesional posible, creo que es muy importante porque es otra vez normalizar, ¿no? Aunque todavía no se recibe de esta manera o no se quiera a lo mejor trabajar en coordinar estos tipos de servicios o estos tipos de traslados, pues es importante por lo menos demostrar cómo se puede hacer, porque al final con trabajo y con paciencia yo creo que sí que se puede llegar, ¿no? Pero claro, es un cambio cultural grande y bueno, por lo menos tenemos ahí algún ejemplo ahora en Cataluña que ya se está haciendo, que ya se ha creado el primer documento marco, ¿no? Y que bueno, que eso puede abrir puertas incluso, ¿no? De decir, mira, ya hay un documento ahí, pues vamos a ver si podemos hacer lo mismo en otros sitios. Totalmente. Y aparte de lo que comentaste sobre los traslados, bueno, cuando hay una necesidad durante parto en casa para ir al hospital, ¿vais en propio coche, llamáis ambulancia? ¿Cómo os gestionáis? Dependería de la gravedad de la situación. Por suerte, el 99% de los traslados no son urgentes, cosa que los traslados se pueden hacer con el propio coche y les acompañamos, vamos juntamente con la familia. Y luego también otra cosa que hacemos es explicar lo que ha ocurrido en el parto. Es decir, si es una bolsa rota de 48 horas, pues es una bolsa rota de 48 horas. No decimos menos horas para que, pues es una decisión tomado de forma consensuada, basada en evidencia, valorando los pros, los contras. Sí que es verdad que al principio de nuestra labor las recepciones eran duras y había castigo, pero poco a poco, a través de esta normalización, llevamos 3 años con cero violencia cuando trasladamos en un hospital. Y no sabéis la calma y la tranquilidad que nos da eso, por no tener que escondernos de nada. Me parece muy importante lo de no tener que mentir, ¿no? Tomar la decisión de no mentir, porque al final luego las otras profesionales tienen que tomar también decisiones sobre una información y si esa información no es correcta, pues al final también puedes tomar decisiones erróneas, ¿no? Más que cuando pues sí que tenemos toda la información, creo que es muy importante. Y tenemos derecho a poder trabajar y derecho a la mujer a ser atendida con normalidad y transparencia, ¿no? Es su derecho, su decisión y hay que ser transparentes, ¿no? Sí, a pesar de las decisiones que ha tomado, claro. Totalmente. También otra cosa que hicimos cuando empezamos a trabajar en esto, Yosune y yo, nos fuimos de ambulatorio a ambulatorio a presentar a las matronas y a los ginecólogos. Y les Muy dejábamos bien. el teléfono por si tenían algún problema o alguna duda o querían saber más, que nos llamaran, porque sabemos cómo funcionan las cosas en el hospital, ¿no? Y se suele retroalimentar mucho el cotilleo, decir mentiras. Y yo creo que eso también, o sea, tuvimos profesionales que nos recibieron muy bien y otros profesionales que no tan bien. Pero sí que es verdad que el trato en general fue respetuoso. Y yo creo que cuando vas en contra de una idea difusa sin que haya una persona detrás, es como mucho más fácil atacar.
Pero si tú conoces a esas matronas, te han dado su teléfono para que el día que estés en el hospital ocurre algo, las puedas llamar, cuando hay un traslado, se presentan allí, explican lo que ha ocurrido, por qué lo han hecho, por qué no. Eso va haciendo que los ánimos se vayan relajando. Y es que realmente nosotros no entendemos el hospital como el enemigo, ni mucho menos. O sea, entendemos que partes es seguro en casa porque en un momento determinado, si hay que trasladar, habrá un hospital que va a seguir cuidando bien a esas mujeres. Y yo creo que en el momento que nos colocamos de esa manera, pues obligas al otro que se coloque de otra manera, porque si tú no estás atacando, ¿de qué te van a atacar, no? Totalmente, sí, sí, sí. Como mostrar esa formalidad, ¿no? Y que nos tomen un poco en serio. Pues al final son decisiones súper personales de las vidas sexuales de las mujeres. Nosotras acompañamos esas decisiones como ellos van a acompañar o ellas otras decisiones. Y es que no va ni de nosotros, ni de ellas, ni de ellos. Es algo que va más allá y va de las decisiones de las mujeres. Y dentro del desafío de hacer de Magale un proyecto viable, sostenible, formalizarse, ¿os distribuís o tenéis algún tipo de definición de cargos? Una se ocupa más del Excel, hay otras más jefas, otras menos, hay socias, hay no socias, es cooperativa, es SL, estas cosas de gestión que tenemos que aprender. Las jefas somos Yosune y yo, somos las que iniciamos el proyecto y luego hemos ido sumando a matronas, que ya son hermanas. Y aunque sí que Yosune y yo estaríamos como en la parte más ocupada de la gestión, de los Excel, de contratos, de hacer cuentas, de toda esa parte, siempre intentamos tomar las decisiones de la forma más horizontal posible, porque realmente pensamos mucho mejor cuando lo hacemos en equipo. Y nos ha funcionado bastante bien. Sí que ha habido momentos el cargo de gestionar y de dirigir el equipo cansa mucho y ha habido momentos, sobre todo en el momento cuando yo estuve en excedencia por maternidad y luego mi compañera decir, hasta aquí, ¿no? O sea, esto lo cambiamos en cooperativa y aquí pringamos todas igual. Pero también es verdad que Yosune y yo hemos encontrado un equilibrio, nos entendemos muy bien y a veces si tenemos que tomar muchas decisiones en un equipo muy grande es muy difícil. Así que de momento nos mantenemos en esta estructura, pero no os digo que dentro de 2 años cambie, ¿eh? Porque también otra cosa que he ido aprendiendo es como que hay que estar en constante adaptación y adaptarse a los retos que se van planteando que cada vez, o sea, no hay manera de estar tranquilas siempre de una cosa a otra. Sí, está bien y también moverse, ¿no? Con los cambios y con nuevas cosas que van llegando, porque es verdad que bueno, el cambio es constante. Y dentro de eso, lo que has comentado sobre, bueno, posibles conflictos, ¿cómo gestionáis conflictos internos? Mira, tenemos una premisa y es que somos una familia, somos un ecosistema y tenemos que estar todas muy bien. Es decir, no se queda un conflicto sin hablar. De hecho, siempre intentamos, después de atender un parto, al final, como bien sabréis, son momentos muy intensos donde a veces se mueven cosas muy potentes. Siempre intentamos buscar un momento de feedback, normalmente es positivo, porque no solo hay que quedar para hablar de lo malo, sino también de lo bueno. Intentamos que siempre se cree ese momento y luego semanalmente hacemos reuniones para ir poniéndonos al día todas. Y si surge un conflicto gordo, que ha habido, evidentemente, porque donde hay relación hay conflicto, pero eso a veces se puede tomar como una oportunidad de poder crecer y de poder reconectar, y así ha sido. Tenemos una supervisora, una psicóloga, con la que nos ayuda a gestionar y si son conflictos que duelen, con una psicóloga es mucho más fácil poderlo trabajar. Luego también cada una a nivel individual ha hecho su proceso terapéutico o lo está haciendo y creemos que es otra cosa importante porque para poder trabajar de esta forma hay que estar preparada a dejar el ego en un lado, aceptar críticas, aceptar que tú no vas a tener la única razón, que te vas a equivocar, que la otra persona también se puede equivocar y no por eso ir a machete con la otra persona. O sea, ha sido realmente un aprendizaje muy importante a nivel personal. Si hay que decir algo, cómo decirlo bien, pues ser también comprensiva, pero que a la vez te tengan en cuenta. O sea, a mí se me hubiera hecho difícil llegar a este punto sin haber tenido este tipo de apoyos, haber buscado este tipo de apoyos. Qué importante, sí, porque es lo que dices, cualquier relación es trabajo, ¿no? Y cualquier relación trae sus conflictos, sus momentos difíciles, pero dentro de este trabajo, dentro de ese tipo de asistencia, yo creo que es todavía mucho más intenso, porque el trabajo es intenso, ¿no? La guardia es intensa. Sí, se mueven muchas cosas, y no solamente nuestras, pero también de otras, y claro,
Ahí gestionar todo eso es complejo y necesita atención sobre todo y tiempo. Me parece muy, muy guay escuchar que tenéis realmente atención puesta en esta área y que lo trabajáis para mejorar y para mantener un equipo sano. Hablando de un equipo sano, ¿qué características consideras clave para formar parte de un equipo como Magali? Yo creo que la humildad es muy importante y el saber escuchar y comunicarse bien. Y ser consciente que por muchos años de carrera profesional que lleves, una matrona que se acaba de incorporar en el equipo también te puede enseñar mucho y te puede ayudar a crecer mucho. De hecho, siempre que se ha incorporado alguien nuevo, ha sido motivo de, tú que acabas de venir de fuera, ¿no? Dinos qué es lo que ves raro, ¿no? Porque al final quizá en nuestra normalidad hemos aceptado cosas que se pueden hacer de otra manera o que realmente no tienen ni pies ni cabeza. Y, por ejemplo, la idea de separar y tener un teléfono personal y un teléfono de trabajo vino de una compañera que vino nueva. O sea, nosotros ya habíamos mezclado tanto nuestras vidas personales y profesionales que no teníamos esos dos teléfonos y aunque desconectábamos, nos seguían llegando los WhatsApps, los contestaban compañeras, pero ahí seguíamos, ¿no? Y hace cosa de medio año que hicimos este cambio y fue como, bueno, se nos había ocurrido antes, ¿no? De que había que separar también eso. ¿Y tenéis un teléfono de trabajo cada una o hay un teléfono del trabajo que os lo vais pasando? No cada una tiene del trabajo. Cada Sí. una tiene su número de trabajo y su número personal. Me parece muy bien. Así cuando te vas de vacaciones, lo apagas, lo dejas Claro. lejos para no tener tentaciones, porque claro, luego la otra que tú estás ahí y te vienes, te acuerdas de las mujeres, de las compañeras y si tienes el teléfono cerca, pues ahí que te vas a poner a mirar. Pero es que nuestro cerebro necesita desconectar para luego poder volver con ganas y poderlo retomar bien. ¿Qué objetivos hay ahora, Magali? ¿Habéis reestructurado? ¿Estáis formalizándoos de nuevo? Y por delante, ¿qué tenéis? Pues ahora nuestra reestructuración ha sido ir a menos, o sea, coger menos mujeres y cuidarlas más. Nosotros no queremos volver a crecer porque sabemos lo difícil y lo desestabilizante que es incorporar a alguien nuevo en el equipo. Y ahora las que estamos, ya hemos vivido mucho, ya nos conocemos mucho, ya hemos peleado mucho, ya hemos crecido mucho juntas y nos queremos quedar las que estamos y poder cuidar a menos mujeres y dedicarles más tiempo y más atención, porque pues llegamos a unos puntos, sobre todo el 2021 después del COVID, fue brutal la cantidad de partos que atendimos y fue como ir totalmente sobrepasadas. Y ahora hemos podido volver a menos y es ahí un poco como queremos seguir. Quizá vamos a seguir sin ganar de manera económica una cantidad muy grande, ¿no? Porque ya sabéis que no es algo que produces que puedes comprar la maquinaria y ya puedes ir produciendo cada vez más, no. Pero hemos optado que para nosotros el dinero son otras cosas y el poder cuidar a una familia bien, tranquilamente, desde el cariño, desde el poder conectar bien, con límites, de una forma sana, es por donde hemos abogado. Y luego, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues esta próxima década vamos a ir a machete para conseguir que el parto en casa esté subvencionado. Es ahí donde vamos a poner toda nuestra energía, porque a la vez también lo que nos ha ocurrido durante estos 10 años que hemos estado tanto en la atención, hemos tenido tiempo al activismo, pero no mucho, porque no, la semana no da, no hay más horas y queremos un poco poder retomar otra vez eso. De hecho, uno de los primeros pasos que hemos hecho ha sido crear nuestra propia formación de parto en casa para matronas, que la vamos a empezar en 11 días, un poco por lo mismo, porque pues hay muchos equipos que trabajan en partos en casa, ha habido varias matronas que han venido con nosotras a rotar, a formarse en la parte práctica y estábamos viendo cosas que para nuestro punto de vista no se estaban entendiendo bien. Y ahí pues decidimos hacer nuestra formación para poder explicar de una forma profunda lo que nosotras entendemos, cómo es el parto en casa y cómo para nosotras es importante cuidar y cuidarnos para que eso pueda ser algo sostenible en el tiempo. Para nosotros ya no vale esa matrona sacrificada que renuncia a todo para cuidar a las mujeres. Queremos crear otro tipo de paradigma, ¿no? Donde haya cabida el cuidado con el autocuidado, que no se tenga que elegir entre ser una persona con vida social o ser matrona. Totalmente. Y luego también entender que es nuestra profesión y que no estamos atendiendo en casa a las mujeres para hacerles un favor a ellas, sino es que es su derecho. Y ahí es también a donde queremos ir, en intentar que este derecho se cumpla. No sé si lo vamos a conseguir, pero al menos lo vamos a intentar, porque también hemos visto que si el Estado no se pone y no conseguimos que este tipo de atención esté subvencionada, va a ser complicado que esto dure en el tiempo.
porque ser autónoma en este país o tener una pequeña empresa, un pequeño proyecto es muy caro. Y aunque parezca 4.000 euros son mucho para un parto en casa, si empiezas a quitar, vamos, no es tanto. Y como nosotras también creemos en este sistema público y creemos en la sanidad pública, creemos en la escuela pública, estamos pagando todos nuestros impuestos y estamos declarando toda nuestra parte, que también creemos que es importante, ¿no? Para que luego también estas mujeres vayan con su factura y la puedan presentar al gobierno vasco y decir, quiero que me abonéis una parte de esta factura, que normalmente la respuesta es que no, pero ellos ya van teniendo constancia y ellas en la institución de que esto es una realidad que existe. Sí, que lo pidan las mujeres, ¿no? Cada vez más para que vean qué está pasando, que es necesario, ¿no? Aunque sea un pequeño porcentaje de mujeres, pero hace falta cubrir esa necesidad. Yo creo que es importante que tanto las matronas que nos dedicamos a eso como las mujeres que elegimos este tipo de cuidados, que no busquemos algo que empiece y acabe en nosotras. Si no seguimos perpetuando lo que llevamos años y años arrastrando, ¿no? Tenemos que intentar hacer algo diferente y ahí es a donde vamos. Y se puede, es que además lo bueno es que la respuesta ha sido súper positiva y que las mujeres que realmente conectan con nuestro proyecto y en nuestra forma de entender el parto en casa, aún nos dicen que 4.000 euros les parece barato. Y es que imaginaros, ¿no? Que realmente se pudiera, a nivel general, hubieran estas tarifas, que estoy segura que muchas matronas que están actualmente trabajando en el hospital dejarían de trabajar en el hospital si sabieran que se puedan ganar la vida de una forma más o menos digna trabajando en partos en casa. Digna y lo que dices, no sobrepasándose, ¿no? Dentro de un equipo sostenible, ¿no? También en cuanto a carga de trabajo. Totalmente. Y realmente creo que es posible. Pasa que primero nos lo tenemos que creer nosotras. Si una misma no es capaz de autovalorarse, no va a llegar. ¿Y qué consejo darías a otras comadronas o equipos que quieran iniciar un proyecto similar en su zona? Pues les diría que muchos ánimos, que si necesitan cualquier cosa que nos contacten y sobre todo que fueran muy humildes, que hicieran un trabajo de grupo terapéutico importante, o sea, que sobre todo la comunicación sea buena cuando las cosas van bien, sobre todo cuando las cosas no van bien también, y que no tengan miedo en ponerse en valor, que el bajar el precio del parto en casa implica que luego la sociedad no nos pueda valorar. Es que si la sociedad no es capaz de pagar lo que nos merecemos, es que quizá la sociedad no se merece nuestros cuidados. Y eso es lo que diría, ¿eh? Después de 10 años, somos mujeres que nos dedicamos al cuidado, a un cuidado que es vocacional, que parece que vamos, que vivimos del aire y que por solo hacer esto ya está. Y no es así, porque tenemos hijos, tenemos hipotecas, tenemos derecho a vivir, queremos hacer vacaciones. Y es que hay gente dispuesta a pagarlo. Pues me encanta, Clara. Creo que has dicho cosas muy interesantes, tanto del tema de la valoración como la transparencia, ¿no? La profesionalización también de ese tipo de asistencia, de esos tipos de equipos. Bueno, no sé, me gustaba mucho escucharte y creo que estáis haciendo realmente un trabajo muy, muy valioso. Gracias. Realmente esto lo hemos ido aprendiendo a base de hostias, ¿eh? O sea, que llevamos aquí 10 años, que hemos estado a punto de cerrar, pero sí que es verdad que hemos tomado decisiones difíciles en momentos difíciles. Seguramente si no nos hubiéramos encontrado en eso, hubiéramos seguido en otro discurso, ¿no? Pero ahora que quizá hemos podido tomar perspectiva y verlo claro, es como, pues esto se puede hacer de otra manera. Pues sí, totalmente. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Sí, además, eso se lo comenté a Judith la otra vez que estuvimos hablando. Me encanta vuestro podcast porque creo que se nota que no estáis solo valorando a matronas que hemos podido aparecer en redes, sino que estáis dando voz a matronas que han hecho un trabajo de la leche, pero como no están en redes, están invisibilizadas y que vosotras que tenéis esta mirada mucho más amplia, más allá de lo que llega hasta ser Instagram, me parece un súper proyecto. Y pues gracias para invitarnos y para poder explicar nuestro pequeño granito de arena. Vamos, lo vamos a compartir segurísimo. Un pequeño gran grano de arena. Pondremos el link de Magale, ¿no? Y tu contacto, Clara, para que puedan contactar a vosotras y también decirle a nuestras oyentes que pueden suscribirse en aguasclaras.org y escuchar todos los episodios de podcast y muy contentas de haber estado aquí charlando contigo, Clara. Muchísimas gracias, Clara, de verdad, y bueno, un placer tenerte aquí. Sí, igualmente.